Bienvenidos al estudio de Éxodo. Hoy vamos a seguir con el estudio y vamos a entrar al capítulo 3. Este es un capítulo muy importante, muy profundo y aunque vamos a ver que vamos a profundizar, aún siento que eso no es suficiente por todo lo que está encapsulado en este capítulo. Es muy profundo, pero tenemos nuestros límites de tiempo, nuestros límites de poder avanzar y profundizar, así que vamos a dar, no vamos a chapolotear, vamos a sumergirnos, pero no vamos a bucear hasta el fondo, porque hay mucho aquí, en este capítulo. Entonces no hablemos mucho tampoco. No importa, está bien, en cualquier caso podemos dividirlo en dos, ¿verdad? Pero preferiría que sigamos, ¿verdad? Avanzando, si no terminamos, híjole. Ok, entonces, gracias, nena. Vamos a ver dónde nos habíamos quedado en el capítulo número 2 y que Moisés había huido de Egipto. Vimos la situación que estaban los israelitas en Egipto. ¿Cómo estaban ellos? ¿Por qué estaban en Egipto? Porque eran esclavos. Pero se esclavizaron después de que llegó José. Exacto, ellos llegaron por el hambre de José y pasaron 400 años. ¿Y por qué no se fueron? Porque ahí se acomodaron. Pero al final ya cayó en esclavitud y fue un fueguito para que, ya es hora de salir. Su propósito no es acá en esta tierra. Entonces era tiempo de sacarlos, pero nació este niño que se llama Moisés y que tiene este sello de Dios para ser libertador. Él lo sintió, a los 40 años sintió esto: yo voy a ser el libertador. Y de repente, ¿qué pasó? Hasta se fue a vivir con ellos. Vimos que decía en Hebreos que se fue a vivir con ellos y abandonando todos los lujos del palacio, y de repente él defendió a un hebreo y el hebreo, en lugar de agradecerle, al final dijo: ¿y tú quién eres para ser? ¿Quién te nombró nuestro juez y nuestro libertador? Y dijo: o me vas a matar igual que mataste al egipcio. Y ups, porque según él lo había hecho a escondidas. Y que si salió a luz, el faraón lo persiguió para matarlo y tuvo que salir huyendo. Entonces, de esta misión de ser libertador, se fue a vivir a Madián. Salió de Egipto. Salió de Egipto y se fue a la tierra de Madián. Madián es difícil decir dónde es porque era un pueblo nómada. Era un pueblo nómada, pero vamos a ver de qué trasfondo viene, porque eso es muy interesante. De dónde viene Madián. Pero solo miremos en el mapa dónde está Egipto y específicamente Gosén, que Gosén es al norte de Egipto, y cruzó toda la península de Arabia, y donde estaban generalmente asentados los madianitas, eran nómadas, pero vivían más o menos en esa región, que es lo que hoy llamaríamos el noroeste de Arabia, sur de Israel y Líbano. Okay. Entonces, por acá está el Líbano. ¿Cómo decir abajo de Jordania? Perdón, Líbano, yo estoy... Gracias que me dijiste Jordania. Líbano está hasta arriba. Perdón, Jordania. Siempre confundo esos dos. Ok, Jordania. Al sur de Jordania está Israel, Jordania, hasta el sur, y aquí para abajo está la península arábica. Esa es la península del Sinaí. Entonces él cruzó toda la península del Sinaí y llegó a esta tierra de Madián. Esta es una tierra muy seca, muy árida. Pero de repente se encuentran montañitas, y en esas montañitas hay rocío y hay lluvia, y ahí se hace gramita, y ahí llevan los rebaños. Entonces, esta es gente nómada, porque lleva de aquí para allá sus rebaños. Y donde paró fue donde esta familia, Jetro, y vamos a hablar un poquito de él, porque es importante en la historia quién era él. Pero primero hablemos un poquito de Madián, ¿verdad? ¿Sí? No sé si es tiempo de preguntar, pero a ver, en el mapa. Ajá, a ver, regresamos. Estaba pensando, el monte Sinaí. Ok, buen punto. Sí.
tenía pensado, le voy a decir, es interesante porque en teoría, y eso lo vamos a ver, no, lo iba a mencionar y después no, pero ya que ya lo preguntó, lo voy a comenzar a que lo vean, voy a profundizar después. Pero en teoría, muchos creen que el monte Sinaí está en la península del Sinaí, pero hay otro que está de este lado, que es en Madián. Y es probablemente ese al que se refiere. Y hay claves en la Biblia, aún solo les voy a adelantar, pero lo vamos a ver con detalles y todo para que ustedes lo sepan más adelante. Pero hay un versículo, creo que es en Gálatas, en una de las cartas de Pablo, que dice, el monte Sinaí, el que está en Arabia. La península de Sinaí no es Arabia, es Egipto. O es Sinaí, o es otros nombres. Pero no es Arabia. Entonces, ¿por qué dice el monte Sinaí que está en Arabia? Porque estaba ahí, el monte Oreb. Entonces, eso es todavía más significativo y ahí van a regresar. Ahí vamos a regresar en unos capítulos más adelante. Así que, pero les voy a dar todos los detalles y todas las citas para que ustedes vayan viendo eso. Pero hasta ya han descubierto carrozas de egipcias, no acá, de este lado del monte Sinaí, sino del otro lado del monte Sinaí, cruzando hacia Madián. Entonces es interesante. Entonces el monte Sinaí es por acá. Y ahorita lo vamos a ver, porque vamos a hablar que Moisés estaba en Madián y de repente fue a un monte. Ese monte se llama Oreb, que también se llama Sinaí. Entonces, ¿y dónde estaba? En Madián. ¿Estaba en Sinaí? No, estaba en Madián. Interesante, ¿verdad? Entonces, sí, eso es algo que lo debemos a comentar eventualmente, pero gracias por preguntar, porque sí, valía la pena señalarlo desde ahorita, solo para que vayan pensando. Les voy a dar todas las citas y todo después, ¿ok? Entonces, vayamos a ver cuál fue este propósito, ¿por qué Dios, si lo escogió a Moisés para ser libertador, él lo sintió? Pero tal vez él dijo, ¿será? ¿No será? Tal vez me equivoqué. Pero el Señor le puso eso y nosotros lo sabemos porque estamos leyendo la historia, ¿verdad? Pero entonces nos preguntamos, pero entonces, ¿por qué Dios permitió que pasara esta situación y que Moisés terminara en Madián? Ahí, el príncipe, el que era libertador, tal vez si se hubiera ido a Canaán, pues por lo menos se fue a la tierra prometida. No se fue ahí. ¿Por qué se fue a Madián? ¿Por qué el Señor lo llevó ahí? ¿Por qué permitió que se quedara ahí por 40 años? Y la respuesta la vamos a ver en el primer versículo del capítulo 3. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Ok, un tip, ¿verdad? Monte de Dios. Ok, aquí hay se los voy a adelantar los 2 puntos y los vamos a ir viendo poco a poco, pero en este versículo se resume el propósito que Moisés tenía en Madián. 1, dice, ¿qué fue lo que fue a hacer? O sea, ¿qué oficio fue a hacer? ¿En qué se ocupó Moisés en esos 40 años? Pastor. Muy bien, pastor de ovejas. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. Ok, él fue a aprender, y él venía del palacio, él no tenía contacto con ganado ni nada, él fue a aprender, pero él fue a aprender cómo se comportan las ovejitas, cómo se cuidan. Eso va a preparar a Moisés para ser el pastor del pueblo de Israel. O sea, el pastor de ovejas naturales le va a ayudar a ser pastor de ovejas espirituales. Y vamos a ir viendo la paciencia que tiene Moisés, todo el cuidado, la misericordia, la compasión, toda la guianza que tiene muchas similitudes con lo que es un pastor de ovejas. Entonces, eso fue aprender. 40 años. La Universidad Ovejuna fue la Universidad de Oreb, ¿verdad? O algo así, no sé cómo le podemos llamar, la Universidad de Oreb, pero había otro propósito y está también acá. Y ahí vamos a ir ahorita, sacerdote de Madián. Ahí había otro tema que Moisés también tenía que aprender, ¿ok? Y ahorita les voy a explicar.
quién era Madián. Ya vimos en el mapa dónde quedaba, en qué área general. Pero ¿quién era él? ¿Verdad? Y decimos sacerdote de Madián. Ustedes se preguntan, ¿sacerdote qué religión? ¿Verdad? Nos preguntamos, ¿verdad? Nos preguntamos qué religión, qué será, tendrá muchos dioses, un dios, ¿en qué cree? ¿En qué cree este sacerdote de Madián? Bueno, para saber quién era este Madián, ¿verdad? Vamos a ver, este pueblo de Madián viene de se fundó por un hombre que se llamaba Madián. Suele suceder. Ustedes ven, los cananeos, sí, la tierra de Canaán. ¿Y quién la fundó? La comenzó a poblar Canaán. Y así, o sea, muchos pueblos. Arán, el hermano de Abraham. Ese pueblo se llamaba Arán. ¿Y por qué se llama Arán? Porque Arán lo fundó. ¿Quién era Arán? Arán era el hermano de Abraham. O sea, y así, o sea, muchos pueblos reciben el nombre de la persona que los fundó. Y no es la excepción. Madián, ese pueblo, es un pueblo que se fundó con este hombre que se llamaba Madián. Ahora, en el momento de la historia de Moisés, ¿quién es Madián? ¿Quiénes son los madianitas? Era un pueblo nómada, lo que les había dicho, al noroeste de Arabia, al sur de Canaán, Israel, Jordania, el día de hoy. Pero ¿quién era Madián? Y ahí la Biblia dice que Madián era hijo de Abraham y Setura. Porque cuando Sara murió, tuvo... ¿Cuántos hijos? Déjeme ver. 80 hijos más. No. 6, déjeme contar. Ahorita lo vamos a ver el versículo. Ok, en Génesis 25, del 1 al 6, está la escritura. Y dice, Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura. Eso fue cuando Sara murió, la enterró, toda la historia de la compra de la cueva, toda esta historia, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Sí. Ok, entonces, después de que murió, ya la enterró, pasó un tiempo, después volvió a tomar mujer, y Abraham tomó otra mujer, ¿y cómo se llamaba ella? Setura. Tuvo hijos, sí, la cual le dio a luz Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. O sea, 6. Pero como él dice que tiene hijos con las concubinas también. ¿Quién? Eso fue por Ismael. ¿Se recuerdan esa arreglo que hicieron, verdad? Pero dice, pero los hijos de las concubinas... Sí, ahorita, pero les voy a leer el versículo entero. Ok, dice, después dice que, vamos a ver, está Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua, y a Joksán engendró a Seba de Dan, y está diciendo otros que son nietos, ¿verdad? Y todos ellos fueron hijos de Setura. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones. Están estos 6 y había un séptimo que se llamaba Ismael. Ismael, ¿de dónde salió? Ese fue el que, para ayudar a Dios, entonces te doy la concubina que era, ¿cómo se llamaba? Agar. Entonces, pero no, Dios dijo, ese no es el hijo de la promesa. Yo te voy a dar un hijo con Sara, tu esposa. Me trataste de ayudar y ven el problema del Medio Oriente hasta hoy, ¿verdad? El problema de esa situación. Pero el Señor dijo, daré tierra a tu descendencia, la descendencia prometida, y ellos no estaban ahí. ¿Okay? Eso, por supuesto, ya se les están haciendo los ojos así, ay, qué injusto, etcétera. Quítense ese pensamiento humanista, o sea, hay explicación bíblica. Porque eso era para la promesa, era esto, la tierra de Canaán. ¿Y qué dijo? Desde la primera vez que Dios prometió, te daré descendencia y te daré tierra, ¿qué dijo? Y a través de tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Todo, o sea, va a haber esa aceptación a todo el pueblo después, pero el plan primero es formar el pueblo con la simiente escogida y después ya pueden venir, ya pueden aliarse. Pero tenía que formarse ese pueblo apartado. Dios sabe, nosotros tenemos el cerebro muy chiquitito. ¿Qué tamaño está? ¿Qué tamaño tiene? ¿En qué tamaño es Dios? Ok, muy grande, no entendemos. Como cuando ustedes, mamás, papás lindos, tienen chiquititos, ¿pero por qué? Le pregunta al niño de 3.
¿Le pueden explicar ustedes todas las realidades que han aprendido ustedes en la vida? No, ¿verdad? O que así somos muchas veces, somos niñitos que no entendemos y lo peor es que tal vez si nos quedamos como niñitos de 3 años, decimos, papá, sí, ok, como tú sabes y aceptamos. No, el problema es que nos tornamos en adolescentes, ¿verdad? Creemos que lo sabemos todo, pero no sabemos nada. O comenzamos a entender ciertas cosas, pero realmente así nos quedamos. Cuidado de quedarse en esa etapa adolescente. Por favor, muy peligrosa. Muy peligrosa. Ok, entonces, bueno, no quiero detenerme mucho en eso, solo quería hacer el paréntesis. Sí. Hay una razón por la que el Señor dijo fuera. Entonces, a Isaac fue el único de los hijos de Abraham que se quedó en la tierra de Canaán, y los demás le fue dada, parte de la herencia les fue dada, o sea, no se fueron como con las manos vacías, ellos se fueron con riquezas. Abraham era muy, muy, muy rico, pero la herencia de la tierra y la promesa era para Isaac. Los demás, ok, ustedes van a hacer sus reinos. ¿Y a dónde fue Madián? Pues a hacer su reino. ¿A dónde? Al desierto. Ok, entonces ahí estableció su pueblo, su nación, se llamaba Madián. Con el conocimiento de Dios. Ahí vamos. O sea, mire, la Biblia no es clara de qué creía Madián o qué quería Jetro, que era sacerdote de Madián, pero viene de la línea de Abraham, y no sería extraño que el Señor lo llevó a Madián por eso, porque si él era sacerdote, Jetro era sacerdote, y era muy, muy compatible, porque después cuando, hay un encuentro otra vez antes del monte Sinaí, él tenía mucha sabiduría, él aceptó al pueblo, él tuvo mucha compatibilidad con el pueblo de Israel en el desierto. No sería extraño que de verdad creyeran en el mismo Dios, el Dios de Abraham, que era su tatarabuelo, no sé qué número pero venía de ese linaje y él era sacerdote. Entonces, y recuérdense cómo creció Moisés. ¿Moisés en dónde creció? O sea, tres años primeros con su mamá israelita, después fue al palacio. ¿Qué le enseñan en el palacio? Adora a Jehová de Israel, Dios de Israel, no. Ra, Isis, no sé qué otras cosas. O sea, él fue educado en eso. Él necesitaba ¿cómo se dice en la computación? Reboot, un reset, ¿verdad? Vamos a reprogramar, limpieza, ¿verdad? Antivirus y todo, mental, y una reprogramación, un reset completo de su mente. Entonces yo lo llevo 40 años. Entonces ahí sí, porque tal vez cuidar ovejas lo podemos aprender más rápido, ¿verdad? Yo creo que cambiar la mentalidad sí tomaba tiempo. Entonces 40 años vivió en ese ambiente egipcio, 40 años en el desierto. ¿Y qué hay que hacer en el desierto? Cuidar ovejas. ¿Y qué más? Pues platicar con Jetro. ¿Me entiende? Y aún en las ovejas, yo me los imagino ahí hablando. Y ahí aprendió. Él fue transformado en este tiempo del desierto. Ajá. Y ya lo dijo, gracias. Eso, cabalmente. Entonces, muy interesante. Entonces, ya estamos viendo que sí había un propósito de llevar a Moisés al desierto, específicamente a Madián. Si hubiera ido a Canaán, sí, la tierra prometida, ¿y quién me enseña? Ahí no había nadie más que cananeos, amorreos, fereceos, jebuseos. No. Similar a Pablo, que también lo sacó de ¿sí? Y fue por ahí también, fue por esa región, creo que sí, los 7 años fue ahí, a Arabia, creo yo, no estoy segura, pero ella 7 años fue, creo que hasta 14 en total, sí, lo hizo rápido. Sí. Okay, pero ya tenía toda la base, la verdad. Sí, ya tenía toda. Bueno, ok. Entonces, eso teníamos que explicar para entender por qué Dios llevó a Moisés, o permitió que llegara a Madián. Tenía que aprender a cuidar ovejas y tenía que oír acerca de Dios, el Dios de Israel, a través de este descendiente de Abraham, Madián, de los madianitas. Y lo que pasa es que la gente se confunde con Madián porque
posteriormente, cuando ya estén en la tierra, los madianitas todavía siguieron en el desierto y tal vez no todos eran fieles seguidores de Dios. Este era un sacerdote, pero la mayoría tal vez ya comenzaron a tomar otras rumbos, otras creencias. Ellos se volvieron enemigos de Israel y los atacaban en la época de los jueces. Okay, entonces esta es lo que escuchamos de los madianitas, pero tenían un trasfondo de linaje, ellos tenían linaje de Abraham. Entonces es muy probable que eso haya sido el propósito de que haya llegado a la casa de Jetro, un sacerdote, ¿verdad? Entonces vemos a un hombre que está aprendiendo del Dios de Israel y aprendiendo a cuidar ovejas por 40 años. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Ahorita ya estamos viendo el capítulo 3, 40 años después. Fast forward, 40 años en Madián. ¿Qué pasó con Moisés? Y aquí vamos a ver a un Moisés que estaba ya mayor. Y lo vamos a ver en este capítulo 3, es el primer registro de un encuentro personal de Dios con Moisés. Este es el capítulo 3, eso es lo más central de este capítulo. Es este encuentro. ¿Y dónde fue? Es en un monte que se llama Horeb. Okay. Este monte... Y en el mismo versículo 1, ¿quién me lo puede leer para no retroceder? Leamos otra vez el primer versículo. Apacentaba Moisés el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño al extremo del desierto y llegó a Horeb, monte de Dios. Ok, ven, ese primer versículo, todo lo que contiene. Ok, entonces, ¿dónde está? En el monte Horeb. Bueno, ahí en Madián, en la tierra de Madián, había un monte. Ese monte se llamaba Monte Horeb. Pero también recibe otro nombre. Lo conocemos por Monte Sinaí. Entonces, ¿cómo se llama? Monte Horeb se llama Monte Sinaí, se llaman los dos. Pero es probable que ese Monte Sinaí, el nombre, lo recibió por la experiencia que vamos a ver ahorita, que es la zarza ardiente, ¿ok? Entonces, ¿cómo se dice zarza? Zarza se dice sne. Zarza. Ok, entonces puede ser que el monte Sinaí venga de Sne, ok, es probable. Entonces se llama Monte Horeb, pero a mí se me hace que Moisés le ha puesto, es el monte de la zarza, Sinaí, ¿verdad? Ok, Sinaí, ok, entonces el monte Sinaí. Entonces comencemos a ver qué fue la situación de la zarza ardiente, que pasó un día, estaba Moisés y en el monte Sinaí, recuérdense, ovejas quiere decir, van de aquí, van para allá, son nómadas, van migrando para acá, migrando para allá, buscando dónde están los pastos. En el invierno se van a las montañas, después viene en el verano se van a las montañas donde está fresco, donde todavía hay un poquito de pasto. De seguro, ahorita estamos hablando de una época seca, porque está en el monte, van al monte a buscar. Cuando hace frío, y en los montes hasta cae nieve, o es muy, muy, muy frío con muchos vientos, se van y comienza a llover. Entonces ya la grama comienza a salir. Es impresionante. Ustedes van a Israel o a esos lugares del Medio Oriente, llueve, y ustedes ven desierto. Ustedes no se imaginen el desierto como el Sahara. Hay partes que es así, pero el desierto ahí es rocoso, es tierra y rocosa. Entonces es de ese tipo, no es tan desierto y las dunas, ¿va? No es tan dunas como rocoso. Entonces ven, ay, pero aquí no se puede dar nada. En el verano ustedes ven y seco. Una lluvia y de repente sale lo verdecito. ¿Y qué es esto? Se mira verde, lo que era antes. No es los pastos así tan altos, no. Es una gramita chiquitita que es suficiente para que los rebaños coman. Pero ya se mira todo, o sea, parches rocosos y verdecito rocoso. ¿Qué es eso? Es impresionante la diferencia de
del lugar. Pero en este momento seguro era verano y estaba en el monte. ¿Será que había ido Moisés o en otras ocasiones al monte? Sí. Muy probable. Muy probable que pasó por ese monte varias veces. Era un lugar donde solía pasar. Pero en este momento va a pasar algo especial. Va a tener una experiencia especial. Y vamos a ir viendo ciertos detalles interesantes de lo que dice Éxodo 3. Y leamos el versículo 2. Dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama. ¿Quién? Ángel de Jehová. Ok. En una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Aquí se identifica como el ángel de Jehová, pero después va a decir, y Jehová le dijo. Ok, un momentito. Eso es interesante. ¿Quién era? Era el Señor. Ok. Entonces dice, el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía. Y aquí fíjense que tal vez no era ni tan extraño. Era época, más o menos, si estaba en el monte, ¿qué época era? Dijimos. Era verano. Verano. De repente a veces hace tanto calor que las cosas, y más zarza es un arbolito seco, pueden agarrar fuego. O sea, era tan extraño, tal vez no era tan extraño. Ahora, ¿qué fue lo que le llamó la atención? La zarza ardía. Sí, bochita, sí, de plano, hace mucho calor. Se le quedó viendo un momentito. No se consume. O sea, está quemándose, pero no se consume. Y eso, una zarza en un ratito se hace carboncito. No se consume. Entonces le llamó la atención. Aquí hay algo extraño. Y vamos a seguir viendo porque vamos a ver que el Señor está llamando su atención. Y es interesante, o sea, pudo haberle hablado y asustado como, Moisés, de entrada. No, le hizo como, ven para acá. Y llamó su atención y era como, ¿saben como qué se me hace? Como pescar, como a ver si caen en el anzuelo. Él estaba llamando su atención. ¿Estás dispuesto a salirte de tu camino para venir y ver esto? ¿O vas a seguir como, ay, qué raro, y sigue? Uno puede haber tomado esa actitud como, ay, qué raro, me voy, y él se acercó, él vio algo sobrenatural y se acercó, se salió de su camino. Eso lo vamos a ver en una frase que está acá, en el versículo 3, dice, entonces Moisés dijo, yo iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y en esta frase que se traduce como iré yo ahora, en hebreo es sur, es del verbo sur, que es hacerse a un lado. O sea, él literalmente se salió de su camino ¿pudo haberlo ignorado? Sí, pero él se salió de su camino, se hizo a un lado para ver esta situación. Y estaba leyendo comentarios y hay uno que me pareció muy interesante que se los quería compartir. Y dice, dada la voluntad y el esfuerzo de Moisés por investigar, Dios declaró que él era digno de revelarse ante él. Él lo estaba llamando, a veces el Señor nos llama y así como que nos hace el corazón como, sí, quiero ir a orar, no, quiero apartarme. Quisiera hacer un ayuno. El Señor nos está llamando y nosotros, no, mejor veamos tele, vamos al concierto. O sea, miren, uno sigue en su vida sin detenerse. Y él atendió a este llamado, dijo, ven. Y él cayó, cayó en el buen sentido, ¿verdad? Él fue y se salió de su camino. ¿Y por qué era importante eso? Porque Dios lo va a llamar a salirse de su vida. Él está aquí él salió huyendo de Egipto, él no tenía planes de regresar, lo van a matar. Él aquí hice mi vida, me casé, ya tengo mis hijos, ya aprendí a hacer esto, qué vida más tranquila, aquí estoy tranquilo, aquí voy a morir. Pero el Señor dijo, no, ¿estás dispuesto a salirte de tu camino? A salirte de tu vida
para aceptar la misión que yo tengo para ti. De hecho, la misión por el cual naciste, por el cual fuiste a Egipto, al palacio, o sea, tu propósito de vida. Y Él mostró esto. Dios nos hace hacer cosas así. A cada quien es como según el llamado, pero el Señor prueba nuestros corazones. Cosas así chiquititas. Y que prueban la disposición que tenemos para obedecer, para hacer, para dejar. Y en la Biblia dice, el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré. Siempre es un patrón. No, es que si Dios me llama a esta gran cosa, yo sí digo que sí. Pero para esto, no. Mal. Dios nos pone en cosas chiquitas y después en las cosas grandes. Uno está esperando, ¿de verdad? ¿Sí o no? La gente está, no, si es la gloria, si no, menos que esto, no. Ya, no te vas a mover, no vas a recibir nada. Porque Dios siempre lo pone a uno. Imagínense Moisés, yo no voy a cuidar ovejas. ¿Qué es eso? No voy a ir a buscar, no sé, voy a ir a pescar, voy a ir a un barco comerciante, a hacer mi vida en otros lados. No, él se quedó ahí, él fue ahí. José, ¿qué hubiera pasado si él no es un buen siervo en la cárcel, el esclavo comenzando, en la cárcel? Y él fue fiel en lo poco y en lo mucho fue puesto. Dios nos pone, nos entrena y nos pone en situaciones pequeñas. Si somos fieles en lo poco, en lo mucho te pondré. Es un principio de vida. Entonces, ¿en qué tenemos que ser buenos? ¿Saben qué tenemos que ser buenos? En lo que tenemos a la mano. ¿Qué tengo que hacer? Esto es lo que yo tengo ahorita. Esto hazlo y hazlo bien. Pero es que yo quisiera, ¿qué tienes en tu mano? Eso hazlo y hazlo con excelencia. Lo que tengas en tu mano, eso haz. Y ahí no sabes hacia dónde te va a llevar Dios. Entonces, lo que tengas en tu mano. Y eso fue lo que Moisés comenzó a probar Dios, su disposición. ¿Te vas a hacer a un lado? Sí, se hizo a un lado. Pero, ¿y por qué salgo con toda esta historia? Por este versículo que está en el versículo 4. No hagan que me lo inventé. Ok, dice, viendo Jehová que él iba a ver. ¿Vieron? ¿Vieron? Sí. Dios estaba así como pendiente. Vamos a poner aquí. ¿Será que va a atender? Viendo Jehová que iba a ver, que respondió, él actuó. Era una prueba. ¿Se dieron cuenta? De que viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. ¿Y qué respondió él? Heme aquí. Ay, qué hermoso, ¿verdad? Pero algo interesante acá, o sea, Moisés, a este punto, si la teoría, porque es una teoría, no estamos seguros, sacerdote, de qué era Madián, pero podemos ir deduciendo, ¿verdad? Pero si ya había oído de Jehová, entonces ya había oído del Dios de Israel, ¿verdad? Pero no lo había nunca hablado, nunca había estado en persona, ¿verdad? ¿Quién había estado en persona? Okay, entonces, pero lo interesante cómo lo llama, porque esto es muy importante, imagino, en la posición de Moisés. Yo he oído acerca del Dios de Israel. No, Dios, no solo yo he oído acerca, Dios me conoce, y Dios conoce mi nombre. ¿Se dan cuenta cómo se llama? ¿Qué experiencia haber tenido Moisés que lo llamó por su nombre? Conoces mi nombre. ¿Qué conoces de mí? Conozco todo de ti. ¡Qué impresionante! ¡Qué rico! Dígame si no es algo que llena el corazón saber que Dios nos conoce. Y eso es algo tan humano, una necesidad humana primordial. De esta necesidad de tener amistad con gente que nos conozca. Entonces yo te cuento y tú me cuentas y saber que Dios me conoce. No, es algo hermosísimo. Ahora, aquí comienza este encuentro entre Moisés y Dios, pero me gusta mucho la actitud de Moisés. Heme aquí, qué
¿Qué quieres? Esta disposición, ¿verdad? Sí, aquí estoy, ¿en qué te puedo servir? ¿Qué quieres? ¿Verdad? Y es interesante porque antes de comenzar toda la conversación que van a tener, el Señor le da una instrucción. Dice, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Esta no es la primera vez, no sé si es la primera vez que lo vemos, pero no es la única vez que vemos en la Biblia que sucede. Le sucedió a Josué cuando va a entrar a la tierra prometida y se encuentra ¿con quién? A ver, ¿con quién? ¿Con quién? Con él, pero el nombre que dice ahí, el ángel del Señor, el jefe de los ejércitos del Señor. Ok, y le dice, y otra vez, igual, y con otra persona, que ya la conocemos por Jesús, ya con ese nombre. ¿Quién tuvo otra experiencia que el Señor le dijo, quítate el calzado? ¿Saben quién? Moisés, perdón. Por supuesto que Moisés. Por estar leyendo. Pablo, cuando iba en ese encuentro con el Señor. Impresionante, ¿verdad? Ok. ¿Qué significa esto? Moisés, como habíamos comentado, posiblemente había pasado muchas veces ahí. Entonces, ¿cómo así? ¿Por qué es santo? ¿Por qué es santo? Y sé qué pasa con mi rebaño. Y de repente ahorita me piden que me quite el calzado porque es santo. ¿Qué hizo santo esa tierra? ¿O era santa en general? Vamos ahorita y vamos a adorar a Dios ahí porque es un lugar especial. La presencia del Señor. La presencia del Señor. Eso es lo que hace santo el lugar. Exacto. La presencia del Señor. Igual, ahí va Pablo en camino al Damasco. Era santo, de repente se volvió santo. ¿Por qué? Porque está la presencia del Señor. Igual Josué estaba ahí afuerita de Jericó, viendo, bueno, cómo vamos a entrar a esta ciudad, cómo vamos a tomar Jericó, y se aparece. Santo es, ¿por qué? Porque ahí está la presencia de Dios. Eso es lo que hace santo el lugar. ¿Por qué le pidió Dios que se quitara el calzado? ¿Qué tiene el calzado? Aquí hay muchas teorías. A ver, ¿qué? Yo pienso, pues, sí, él era pastor, seguramente pisaba las ovejas, cosas. Es probable. Entonces, para el popó es, o sea, inclusive el Señor decía que fueran afuera y que excavaran un hoyito y todo, o sea, es inmundicia. Ahí estamos hablando, a veces confundimos santo y puro o limpio. O sea, no necesariamente, o sea, aquí estamos hablando de algo que es natural, sucio, y creo que tiene que ver, ¿verdad? O sea, hay algo de eso, pero no es solo eso, es más, o sea, no confundamos santo con limpio, sí. ¿Ok? No necesariamente es, o sea, sí. Humillarse tal vez. Va más allá que lo natural, va más allá. Ajá. Yo siento que es como, lo va a llevar a caminar nuevos caminos, es como quitar lo viejo, lo de... ¡Wow! Muy sabia, Isa. Muy bien. Esa conclusión, sí, muy bien. Y eso es sí, muy bien. Es difícil llegar a esa conclusión, pero sí, tiene mucho que ver. A ver, Pablo, ¿ibas a decir algo? Sí, parecido a lo que ella decía, pero también en Efesios, cuando habla de la armadura de Dios, él cambia el calzado por un calzado nuevo. Me imagino que ahí él se iba a revelar a Moisés, entonces le iba a poner el calzado de su palabra. Para llevar el evangelio del Señor, dice el calzado. Ajá, a ver. Yo creo que también al estar él descalzo, él entraba en contacto con esa tierra santa y con el Señor. Ve, pero qué sabios son. Muy bien, tiene mucho que ver. ¿Para qué sirve el calzado? Para separarnos de la tierra. ¿Y por qué de la tierra? Porque hay lodo, porque hay polvo, porque hay excremento, cabal, o sea, sí. O sea, no vas a piedras. Entonces nos separa de la realidad. Nos separa y también tiene que ver calzado, pies, caminar, nuestro camino, nuestras decisiones,
Ok, eso tiene que ver, está en contacto con todo eso. ¡Ey! Muy bien. Estoy muy orgullosa. Muy orgullosa. Bien, entonces tiene que ver mucho con, quitémonos el calzado y estemos en la realidad. Y qué presencia está ahí también. O sea, estamos delante de la presencia de Dios. Ahora, nuestro calzado, nuestros planes, nuestro caminar, y ponerse en contacto con el propósito de Dios. Y es todo ese ejercicio que hizo, ¿verdad? De ¿vas a venir o no vas a venir? O sea, vas a dejar tu camino para seguir el camino que yo te voy a mostrar. Todo va conectado. ¿Miren qué profundo es? Y esto el Señor lo hace probando nuestro corazón en cada una de nuestras actitudes. Y no es como que está la pregunta, ¿cómo vamos a saber? Simplemente el Señor está probando corazones y para ver si uno está en la disposición de hacer o no, ¿verdad? O para prepararnos para los pasos que tenemos que dar. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, quítate, fíjense que yo estaba pensando, bueno, quítate tu calzado, y por eso uno siempre lo conecta con puro, digamos, otros que se quitan el calzado es el sacerdote. El sacerdote cuando va a servir. Pero también todo va incluido. O sea, ¿quién en la Biblia le dijo Dios, quítate el calzado? Ya los mencionamos. Moisés, Josué, Pablo. Moisés iba a dejar su camino para seguir. Sí. Josué, ¿cómo voy a conquistar esta tierra y este pueblo en específico Jericó? Quítate tu calzado, esto no va a ser con tu propio poder ni tus planes, va más allá. Pablo, voy a matar a los cristianos y apresarlos porque detente. Quítate tu calzado, tu caminar, quítatelo. Primero que estás en la presencia de Dios, pero al quitártelo, estás dispuesto a estar en contacto con la realidad y la razón por la cual naciste. Vas a hacer lo que Dios quiere. Ahí sí que uno se queda expuesto y uno decide si sí o si no. Ellos se despojaron de su caminar, de su calzado, para entrar al llamado de Dios. Pablo le cambió drásticamente la vida. Moisés le cambió drásticamente la vida. Y Josué también le cambió drásticamente la vida. ¿Okay? ¿Sí? También me llama la atención cuando, con el simbolismo que tú estás explicando, esto de descansarse, cuando Jesús le quitó las sandalias a sus discípulos y le lavó los pies. Muy bien. Y yo les decía, pero ¿cómo tú me vas a lavar los pies? Y él dijo, tengo que hacerlo. Eso me encanta. Sí. Como, porque esta es la connotación que tú estás dando. Exacto. Entonces, que él les limpió los pies para que ellos entraran a ser parte de Dios y evangelizar. Muy bien. Ahora Muy bien, no tenía ese ejemplo en mi bolsita de ejemplos, pero está muy buena. Exacto, exactamente, lindo, los descalzó. ¿Y qué dijo Pedro? No, ¿cómo vas a hacer tú? No vas a entrar al reino ni a mis planes si no te quitas eso. Pedro fue que dijo, lávame todo, entonces. Ajá, entonces no decía, él siempre exagerando, ¿ah? Sí, qué lindo. Ok, ¿sí? Es que está ahí, aquí me puse a buscar esto y en Ruth 4:7 dice, la costumbre en tiempos pasados en Israel tocante a la redención y el intercambio de tierras para confirmar cualquier asunto era esto. Uno se quitaba la sandalia y se la daba a otro. Y esta es la manera de confirmar en Israel. ¿De qué? De confirmar. De confirmar en Israel. Sí, yo no quería mencionar esa porque es todo, tendría que haber hecho una explicación muy grande que es lo del redentor, lo del pariente redentor, y entonces si no acepta redimir a la mujer que necesita ser redimida, entonces le quitan el zapato y le llaman descalzo. O sea, miren, es que es muy largo, por eso no. Pero sí, tienes toda la razón, esa es una explicación de lo del calzado, pero es demasiado largo para entrar en este momento a eso. En otra ocasión será, ¿verdad? Pero sí, si alguien quiere investigar, se lo recomiendo. Estudie la historia de la redención de Ruth y alguien que no quiso hacerla y que le quitan el zapato. Ok, si quieren profundizar, ok. Bueno, entonces sigamos con eso, porque si no, yo les dije, este capítulo es muy profundo, muy, muy profundo. Ok, entonces, ¿qué fue
él dijo, heme aquí, se quitó el calzado, ok, ya estamos listos pues, ya estamos listos, ya te quitaste, despojaste, ya estás listo para recibir. Y se identificó el Señor y dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, me gusta, de tu padre, yo soy tu Dios, ¿eh? Yo soy el Dios de tu padre, de Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Y aquí, ¿por qué es tan importante que Dios se presente? ¿Por qué no dijo solo su nombre? ¿Por qué soy el Dios de Israel? Y ya, ¿verdad? ¿Por qué no dijo solo eso? ¿Por qué dijo Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Cuando ustedes oyen Abraham, Isaac y Jacob, ¿qué piensan? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Y que no es Dios de muertos. Sí, ajá. Pero hay algo que va muy vinculado con esos nombres. Es el pacto, ajá, el pacto. Yo te haré mi pueblo y te daré esta tierra. O sea, muy bien. Tiene que ver con el pacto que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Les daré la tierra. Ahora, ok, les daré la tierra, suena lindísimo. ¿A qué circunstancias está el pueblo de Israel en ese momento? ¿Están en la tierra de Israel? No. ¿Dónde estaban? En Egipto. Exacto. Pero Dios está diciendo, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, con quien yo hice un pacto de que les daría descendencia, y hay descendencia, y tierra, a esa descendencia le daré esta tierra. No, eso todavía no se ha cumplido. Estoy listo para dársela. Ya. Ah, ok, ya. Buenísimo. Se presentó con ese nombre, esos nombres, vinculándolo al pacto que Dios había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y dónde está este pacto? El pacto, o sea, solo se los voy a mencionar dónde está, pero todo, se lo da a Abraham, se lo vuelve a confirmar a Abraham en el Génesis 12, 7, 13, 15 y Génesis 17, 8. Se lo da a Abraham, después se lo confirma a Isaac en el 26, 4 y después con Jacob 28, 4, 28, 13 al 14 y el 35, 12, o sea, como si no fuera poco, ¿verdad? Sí. Es un pacto que hace y lo confirma generacional. Y dice, yo soy Dios de tu padre, de Abraham, Isaac, Jacob, promesa a todo el pueblo, se los hice a ellos y los voy a cumplir. Ahorita se activa el tiempo en que va a ser dada esta tierra, comienza la historia a correr. Ahorita ya es momento de poner esto. ¿Y se recuerdan que vimos en Génesis 17 que Dios había dicho, a tu descendencia daré esta tierra? Le dijo a Abraham, pero serán esclavos ¿por cuántos años? 400 años. Ya habían pasado 400 años. Entonces ya era época de comenzar, ya es época de pero habían estado salir. más, porque en la época de José no eran esclavos y ya estaban ahí. O sea, ya había comenzado. La Biblia dice 430 al final, fueron 430. No fueron, estuvieron en Egipto 430 años. Estuvieron, sí. O sea, no sé si... No sé, es que hay duda ahí de las genealogías y todo. O sea, hay lagunas. Entonces no podemos saber. Solo Dios sabe, pero Dios sabe. Y si Él dice 430, ¿a quién le vamos a creer? A Dios. Yo digo que le vamos a creer a Dios, ¿va? Sí. Aunque diga aquí, allá, que las genealogías, yo le creo a Dios. Dios dijo, y Dios lo dijo. Lo vamos a leer después de que salgan a Egipto. Dice, mi pueblo Israel estuvo 430 años. Yo le creo a Dios, ¿verdad? Sí. ¿Alguien levantó la mano? ¿Así tú? Ajá. Para entonces, Moisés ya había escuchado de este pacto, o sea, había tenido alguna forma de saber de la palabra. Lo que yo les estaba diciendo, porque probablemente uno de los propósitos para pasar 40 años en Madián era que él fue a dar a la casa del sacerdote Madián. ¿Y Madián quién es? O sea, suena como madianita, suena como a paganos. Pero vemos de qué linaje viene. Él es descendiente de Abraham, es muy probable que él haya sido. Es que, miren, no es tan claro, pero se puede deducir. O sea, hay muchos indicios que apuntan a que Moisés fue a Madián a aprender del Dios de Israel. ¿Verdad?
es lógico. Yo siento que es lógico, pero bueno. Sí. Ajá. Y creo que dos señales muy claras de que él sí sabía con quién estaba hablando. Uno, le dijo, heme aquí. Y dos, se cubrió el rostro para no verlo. O sea, él sabía con quién estaba hablando. Ese es un buen punto, el de cubrirse el rostro, porque esa es de las premisas de uno no puede ver a Dios sin morir. O sea, ese ya todos lo sabían. Entonces, que haya hecho eso, ay, el Dios de mis padres, ¿verdad? ¿Quién eres, verdad? El Dios de mis padres. Uy, porque podía haber sido un ángel, ¿verdad? Ángel común y corriente, pero no era ángel común y corriente, era el Señor. Ok, entonces, eso, muy bien. Entonces, él tenía conocimiento de eso. Ok, entonces aquí va a comenzar Dios se presentó como el Dios de los patriarcas y le va a comenzar a hablar a Moisés sobre la misión que tiene para él. Y comienza también diciéndole que el Señor no es indiferente a lo que está pasando su pueblo. O sea, yo hice una promesa a Abraham, Isaac y Jacob de darles descendencia y darles tierra. ¿Hay descendencia? Sí, hay muchos millones por allá. ¿Pero dónde están? En Egipto. Todavía no les he dado la tierra. Les voy a dar la tierra. Ya es el tiempo. Y entonces el Señor dice, ok, yo hice el pacto, lo voy a cumplir. Entonces dice aquí en el versículo 3, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Yo estoy consciente de esto. Y leí un comentario que me pareció muy lindo, porque todo esto se está dando casi que, pues yo me imagino que era de noche por ser la zarza ardiente, ¿verdad? Yo creo que no es tan impactante de día, no sé por qué, me lo imagino de noche, ¿verdad? Puede ser que no sé. Pero están a la luz de la zarza ardiente que no se consume, ¿verdad? Platicando el Señor y Moisés. Y él diciendo, yo estoy consciente, o sea, de mi pueblo. Y un comentario muy lindo decía, pero ¿por qué Dios usó la zarza ardiente? Una zarza ardiente que no se consumía. O sea, mi pueblo está en fuego, pero no será destruido. Ay, dije, qué bonito. Eso me gustó, esa imagen, esa explicación, porque habla mucho. Está quemándose mi pueblo. Imagínense, está a la luz de la zarza, están platicando. He visto la aflicción de mi pueblo. Está como en el... Y se recuerdan que leímos la semana pasada un versículo que decía, puse a mi pueblo en el horno de fuego de Egipto. Es esa imagen de fuego, sufrimiento, ¿verdad? Entonces he visto la aflicción. Pero miren, así como la zarza está quemándose y no se consume, igual mi pueblo está en esclavitud. Parece que ahí se van a quedar para siempre. No es para siempre, no van a ser destruidos. Yo los voy a sacar. Dice, pasarás por el fuego y no te quemarás. Ay, sí, qué lindo. Ok, entonces el Señor muestra esta conexión con el pueblo y dice, pero no es para siempre. Aquí dice, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, heveo y jebuseo, la tierra de Canaán, todas las tierras que Dios le había prometido a Abraham. Mira, todas estas tierras te he prometido a ti y a tus hijos, y ahorita ya es el momento de tomarlo. Pero es interesante, solo vamos a retroceder un poquito porque vamos a ver que el punto, la razón por la que Dios oye el clamor. Dios oye todos nuestros clamores, pero no es que Dios actuó y los libró porque pobrecitos están en esclavitud, sino que todo fue un propósito de Dios. Y Dios hasta los llevó, como puso así en alto el fuego, para que clamaran, para que poder salir, porque si no se iban a quedar ahí. Recuerden que la relación con Dios es voluntaria y Él quiere que lleguemos a pedir, no solo como que, vengan, ya es hora, y uno, no, Él quiere que uno reaccione y que pida, y que desee lo que Él desea. Por eso hace Él esto, o sea, por eso es que Él llama con la zarza y uno, ¿será que voy a salir de mi camino o no? El Señor hace eso porque la relación con Él es voluntaria, no es forzada.
Si no, había creado roboticos por aquí, roboticos por allá, programados. No, es una relación. Entonces, eso es lo que a veces complica la situación con nosotros, un poquito, ¿verdad? Ok, bueno, entonces, pero miren, solo regreso a este punto del 7 porque quiero que vean algo. ¿Qué estaba pidiendo el pueblo? ¿Qué es lo que estaba pidiendo el pueblo? A ver. Líbrame de estas cargas pesadas. Ellos están diciendo, Señor, líbrame porque quiero ir a la tierra que tú me prometiste, que le prometiste a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Están diciendo eso? No, ¿verdad? Ellos están diciendo, quítame este fastidio, esta cosita que no me gusta en mi vida. Si aquí está tan bonito en Egipto. Es cuando era el tiempo de José, estamos tan felices aquí. Quítanos, si tan solo nos quitas estas cargas, estaríamos bien. ¿Están pidiendo, llévanos a la tierra prometida? No. Entonces Dios dice, ok, los voy a llevar a ese punto de que clamen, porque yo tengo planes mejores. Ustedes son chiquitillos, no entienden. Entonces yo los voy a llevar a que clamen. Clamen, y cuando ustedes me inviten a mí a intervenir en sus vidas, amárrense los cinturones, que vamos a algo glorioso, ¿verdad? Porque Dios tiene muchas cosas. Nosotros decimos, ay Señor, quítame este problemita, hazme este favorcito y todo va a estar bien. No, Dios dice, yo tengo mejores planes para ti, si tú me permites entrar a tu vida. ¿Nos pasa o no nos pasa? Nos pasa, sí. Y uno está aquí, igual que estos, dígame si no. Quítame esta cosita, espinita, este problemita, este estorbo para mis propios planes. Y Dios dice, quítate tu calzado, quítate tu propio plan. Yo tengo algo mejor para ti. Él lo saboría, creo yo. No saboría. Pedir lo que realmente quiere que pedamos. Para que uno pide, quítame este problema y otro más grande. Exacto. Entonces aquí dice, he oído su clamor a causa de los esclavizadores. ¿Verdad? ¿Y qué dice el Señor? Yo he descendido para librarnos de las manos de los egipcios y sacarlos a aquella tierra, a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel. O sea, los planes no solo es de quitar las cargas pesadas, yo tengo algo mucho mejor. Y aún todo ese proceso del desierto, un gran entrenamiento para tener una vida, sus hijos que tengan una mejor vida. Israel no va a ser librado de Egipto para hacer lo que se le da la gana en el desierto, sino para llegar a ser formado el pueblo de Dios y que le vaya bien a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es toda una transformación que el Señor está planeando acá, y ese es el plan de Dios. Mucha gente, tristemente, ¿cómo llega al Señor? Es que este es mi problemita, es que aquel otra drama de mi vida. Y entonces, ¿qué hace uno? Busca ayuda, busca a Dios y encuentra algo mucho mejor que le transforma a uno la vida. No solo que me quitó este problemita o me ayudó a salir, es un cambio, una transformación de vida. Y eso es lo que es de Dios, pero a veces, tristemente, de verdad, da mucha tristeza que tengamos que llegar a eso. Pero a veces tenemos que llegar a eso, o sea, qué triste. Entonces, eso fue lo que pasó con el pueblo de Dios, pero Dios tiene más que solo librarlos de las cargas. Tiene un plan majestuoso para ellos. ¿Ok? Y entonces, y Moisés así como, ay, qué bonito este plan. ¿Por qué me lo estará contando? Porque te enviaré a Faraón, a ti. Moisés, te estoy contando todo esto porque tengo un plan para ti, ¿verdad? Estás en este plan mío, estás tú, ¿verdad? De protagonista. Dice, te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Ok, imagínense, tengo un plan para ti, ¿verdad? Tengo un plan en todo esto. Ya se había quitado el calzado, ya se había salido del camino.
¿verdad? Era hora de decirle cuál era el plan, ¿ok? Ahora, ¿qué? Ahora, él era indicado para ir a hablar con el faraón porque él creció con el faraón, él creció en el palacio, él lo conocía. ¿Ustedes creen que un faraón le iba a dar una cita a un hebreo? No, pero este era de casa, este era conocido. Por supuesto que le van a dar audiencia. Dios lo hizo todo tan perfecto, ¿verdad? Y aún esta huida y todo. Y había muerto el faraón que lo quería matar. ¿Se recuerdan? Que lo vimos en el capítulo anterior. El faraón que lo quería matar ya había muerto y estaba el siguiente, su hijo. De plano crecieron juntos. Como por el hermano se podría decir. Podría decirse algo así. Eran primos literalmente porque era hija del faraón, era hijo adoptado por la hija del faraón. Entonces crecieron como primos. Pues era en palacio, creció en palacio. Okay. Entonces él era el indicado, pero ante esta misión que le está dando el Señor, ¿verdad? Moisés tiene muchas preguntas. Moisés tiene muchas preguntas y las vamos a ir a ver. Las vamos a ver, de hecho, en 2 capítulos. Vamos a ver unas preguntas en el capítulo 3 y otras en el capítulo 4. Es decir, vamos a terminar estas preguntas la próxima clase. Pero se las voy a presentar por lo menos en puntos de preguntas en esta ocasión y después ya vamos a ir viéndolo punto por punto. ¿Okay? Entonces veamos cuáles son las preguntas que Moisés hace en el capítulo 3. Y él dice, ¿quién soy yo para ir a Faraón? Esos son los versículos 11 al 12. Y después pregunta, ¿y qué les voy a decir a los hijos de Israel? Ese es el del 13 al 22. Está la pregunta y la respuesta del Señor, ¿verdad? A estas preguntas del capítulo 3. Ahora, veamos cuáles son las que vamos a ver la próxima clase. En el capítulo 4, dice, ¿y cómo van a creerme? Es del versículo 1 al 9. ¿Y cómo puedo yo hacer esto? Es la última pregunta, ¿verdad? Que es del versículo 10 al 17. ¿Okay? Este solo es el esquema. Ahora vamos desglosándolo cada pregunta y la respuesta que está dando el Señor. Entonces solo vamos a ver las del capítulo 3 en esta ocasión. Entonces vayamos a la primera pregunta. ¿Cuál es la primera pregunta? Dice Moisés, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Porque ustedes leen esa pregunta y les parece razonable. Sí. Absolutamente. O sea, yo estoy oyendo, hace 40 años no estoy ahí. ¿Quién soy yo? Ok, humanamente, ¿tienes razón? Absolutamente. Uno dice, sí, tal vez hubiera hecho la misma pregunta. Y creo que todos los seres humanos hubiéramos hecho la misma pregunta. Humanamente es imposible. O sea que primero, tal vez, por haber sido criado en el palacio, me va a dar una audiencia. Puedo llegar y hablar y apelar, pero que me haga caso el faraón. O sea, eso sí es otra cosa. ¿Cómo yo? ¿Quién soy yo? Y realmente, ¿quién es él? ¿Verdad? ¿Quién es él? Y humanamente es razonable, pero la Biblia le va a dar un giro que nos va a decir, ¿sabes qué? La pregunta está mal hecha. La pregunta está mal hecha, porque tú estás diciendo, ¿quién soy yo? Ahora, ¿cuál es la pregunta correcta? ¿Quiénes somos? Muy bien, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Porque quien va a hacer el milagro, quien va a hacer, va a ser el Señor. ¿Sí? ¿Ibas a decir algo? Sí, yo me imagino que incluso Moisés pensó, pucha, que ahí tengo antecedentes penales, voy a llegar y me van a agarrar. Absolutamente. Sí, ahora teníamos la ventaja de que ya había muerto el faraón que deseaba su muerte, ¿verdad? Entonces para esa era una amortiguación, pero exacto, no era un seguro, pero era un amortiguante. Exacto. Pero sí, de verdad, ¿quién soy yo? Pero la pregunta es, ¿quién es Dios? Y eso es lo que el Señor le hace ver con la respuesta. O sea, Moisés, ¿pero quién soy yo? Ok, entonces déjame explicarte, ¿verdad? Y el Señor dice, ve, porque yo estaré contigo. O sea, no te preocupes, yo sé que tú quieres ¿quién? No, tú no puedes.
Eso ya está dicho, hecho, entendido. Pero el punto no es ese, Moisés. El punto es que yo voy contigo. Ve porque yo estaré contigo. Tú lo vas a poder hacer porque yo estoy contigo. Y esto te será por señal. Y este es los versículos que uno se queda así como... esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Pero, un momentito, la señal no es para... la señal no es antes, ¿verdad? Okay. Es curiosa, ¿verdad? La señal se va a cumplir cuando ya haya pasado todo. Ok, está bueno. Pero por algo lo dijo, ¿verdad? Y estaban ¿en dónde? Estaban en ese monte, en el monte Horeb, que también se llama Sinaí. Ok, van a regresar ahí. Y van a ver, no van a creer que con esto se conformó Moisés. Creo que nosotros tampoco nos hemos conformado. Como la señal la necesito antes. ¿Qué pruebas? Otras pruebas. Y el Señor le va a dar otras pruebas en el capítulo próximo. Lo vamos a ver. Ok, pero sigamos viendo aquí algo. Vamos a leer en Hechos 7. En Hechos 7 dice algo muy interesante. Dice, a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. También algo que le molestaba, o sea, que le preocupaba a Moisés, eran no solo en cuanto al faraón. Él está preocupado, el faraón va a dar la audiencia primero, no va a hacer caso. ¿Va? Ok, punto número 1. El pueblo, ni el pueblo me quiere. Cuando yo salí, ellos dijeron, ¿quién eres tú para ser nuestro juez, nuestro libertador? ¿Quién te nombró? Entonces era doble espada de dos filos, porque del otro lado tampoco me están recibiendo con los brazos abiertos. Entonces ni el faraón ni los israelitas, ¿en qué estamos? ¿Verdad? Pero ¿qué dice? A quien habían dicho, a quien ha puesto por gobernante, a este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. El Señor dijo, ¿cuál fue la respuesta? Básicamente, no te preocupes, tú ve, yo voy contigo, yo voy a hacer las cosas. Yo soy el Dios todopoderoso, para quien nada es imposible. Pero recordemos que aquí Moisés está comenzando a conocerlo así ya de cerquita, ¿verdad? Tal vez de oídas te había oído. Aquí están poniéndose a prueba muchas cosas, ¿verdad? Y Dios tiene completa paciencia. Y miren, eso tenemos que aprender. Nosotros a veces no nos atrevemos a preguntar cosas a Dios. Es que ¿cómo me voy a atrever yo a...? No. Es que estoy enojado con Dios porque... ¿cómo me voy a atrever? No, o sea, miren, yo creo que lo mejor que uno tiene que hacer es ser sincero con Dios. Estoy confundido, estoy enojado, tengo miedo, no importa, lo que estén siendo, sean reales. ¿Y por qué? No porque Dios necesite saber lo que ustedes están pensando, ya lo sabe. Ustedes necesitan saber lo que están pensando y viviendo. Uno necesita enfrentar esas emociones que uno tiene. Y el Señor no se ofende porque tengamos dudas, hasta porque estemos molestos, estemos enojados, estemos resentidos, Él no se ofende. Él quiere que seamos reales con Él. Porque nosotros necesitamos esa honestidad. Más que Él ya lo sabe. Dice, este pobre autoengañado, ¿verdad? O sea, sí. Pero no, Él sabe cómo estamos. Y no, es que yo no me enojo con Dios. No te enojas. Ay, Dios, no, de ahí no. Si uno no reconoce, uno no va a pasar de ahí. Ahí se quedó trabado. Hay que ser realista, hay que ser realista, honesto, transparente con Dios, porque nosotros necesitamos serlo. Nosotros necesitamos saber dónde está nuestro corazón. Y de ahí sí nos puede sacar. Pero si no lo reconocemos, ahí nos quedamos, empantanados. Entonces, ¿qué atrevió Moisés de preguntar? No. Fue excelente y fue resolviendo sus propias dudas. Ajá, sí, Patrick. Ajá. Sí, aquí es interesante. A mí me gustó una vez que estudié lo que es esta figura de Moisés, digamos, cuando él hizo justicia por su propio medio
no tenía la atribución, no tenía, digamos, el permiso, por así decirlo, no tenía la autoridad, ¿verdad? Y es interesante cómo el Señor es el que da la autoridad. Y el Señor ahí ya, el ejemplo anterior fue Moisés con su propia carne queriendo juzgar y él ser el gobernante y él poner de su parte porque ya no aguantaba. Aquí ya es un Moisés que está fuera de eso, pero el Señor le da la autoridad. El Señor da la autoridad. Y ahí es donde se mira un Moisés que ya él probó y en su cabeza ya no puedo. Y es un Moisés que está dispuesto a recibir esa autoridad que le está dando el Señor, que no viene de él, sino que viene de Dios. Exacto. Eso Exacto. es lo El de los mejores líderes es el que reconoce que está sirviendo a Dios, no está sirviendo a sí mismo, porque todo el mundo lo lleva a uno a llevarse la gloria y el poder, yo mando. O sea, de eso no se trata. El verdadero liderazgo de Dios es el que reconoce de quién es la autoridad y él sirve a Dios y al pueblo. Ahí estamos. Y él llegó a ese punto, en este momento. Exacto. Gracias. Okay, entonces es la pregunta número 1. ¿Quién soy yo? Exacto. ¿Quién eres tú? ¿Quién es Dios? Pregunta. Yo voy a ir contigo. Okay. Respuesta, ¿ya satisfecha la pregunta? Sí, sigamos en la segunda. Pregunta número 2. Ok, he aquí que llego yo. Entonces, esa es otra situación. Bueno, voy a llegar yo con los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Aquí esta pregunta me hace pensar en varias cosas. ¿Será que él sabía el nombre de Dios y estaba preguntando por sí mismo? Yo creo que también él tenía la duda. No solo los israelitas me van a preguntar y no sé ni qué le voy a decir. Él estaba conociéndolo, ¿ok? Entonces él necesitaba también saber nombre, dirección, ¿verdad? Apellido, necesito, porque cuando uno es enviado, imagínense, Ana, ¿querés ser embajadora de Turquía? No a Turquía, sino de Turquía. ¿Dónde es? No lo conozco. ¿Cómo voy a...? O sea, uno va a ser emisario. Cuando uno es emisario es porque uno conoce de dónde viene. Entonces, es decir, voy a ser enviado de... ¿Cómo te llamas? ¿Cómo le digo? Nombre, ¿verdad? Y también puede ser que los hijos de Israel se hayan comenzado a contaminar, y Dios aquí, Dios allá, en el mundo entero de esa época eran dioses y cientos de dioses, docenas de dioses. Entonces, ¿cuál es el nombre? Y esa es una necesidad tal vez que nosotros tenemos. Dios es, ¿verdad? Dios es, pero nosotros necesitamos ponerle nombres. Y a lo largo de la Biblia no es que, y eso hay gente que de plano no conoce a Dios, que se confunde y dice, es que está Elohim, está Adonai, está el Shaddai, está... ¿Cuántos dioses tiene la Biblia? No, un momentito. Es un Dios, pero tiene diferentes cualidades, atributos. Y por eso, miren, es muy fácil explicar. Ustedes, ¿cómo llaman a su mamá o su papá? Mamá, papá, pero así se llaman, no tienen el nombre. Beatriz. Yo no le llamo Beatriz, llamo mamá. Pero de repente alguien va a venir su hermana, ¡ay, hermana mía! O ¡ay, tía! Es diferente. De repente una persona, el hijo le dice papá en la casa, pero llega a su bufete, ¡hey, señor abogado! Ok, pero es la misma persona, están llamando diferentes nombres, es porque son diferentes funciones, diferentes atributos, pero es una misma persona. Igual Dios se expresa con diferentes, yo soy el pastor, yo soy Dios justicia, sanador, proveedor, ¿verdad? Pero hay un nombre que identifica al Señor, y ese es el que estaba buscando Moisés. ¿Cómo te llamas? ¿Qué nombre? Y ahí vamos a llegar a ese nombre en esta conversación. Por eso este capítulo es muy importante.
Pero a mí, cuando leí esta pregunta, dije, ¿y los hijos? ¿A qué les voy a decir yo? Moisés, él también tenía la duda, no, que no me vengan, ¿verdad? Que si no, ni siquiera lo había preguntado, ¿verdad? Ellos me van a preguntar y yo no sé tampoco. Bueno, tenemos esta duda, resolvámosla. Entonces veamos cómo respondió Dios. Y es interesante, él no entró a decir un nombre, ¿verdad? Sino que él básicamente le dijo una frase. Dijo, y respondió Dios a Moisés, versículo 14, diciendo, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y en hebreo es Ejiyé, Asher Ejiyé, que literalmente, si uno lo lee así, gramaticalmente correcto, es en futuro, está en futuro la conjugación. Dice, yo seré el que seré. ¿Y por qué se tradujo yo soy el que soy? Porque también se podría traducir así, pero literalmente es en futuro. Eso me llamó la atención, porque los israelitas estaban en una situación que ellos necesitaban ver hacia el futuro. O sea, una situación de esclavitud, de desesperanza de aquí. Y cuando uno cae en esclavitud es un círculo que no se termina. Solo quienes han caído en deudas sabrán de qué estoy hablando. O sea, ese tipo de pago, pero no termino de pagar y los intereses me están comiendo. O sea, es como que una cosa como que ¿a qué horas va a salir de esto? Esto es imposible. Entonces, eso es el sentimiento que tenían de desesperanza el pueblo de Israel. Ellos necesitaban no tanto ver su presente como ver el futuro. Yo seré el que seré. Eso está excelente, pero no solo lo dijo por las circunstancias, sino que eso es el nombre del Señor, eso es lo que representa. ¿Y cuál es este nombre que está vinculado con esta frase? Yo seré el que seré, yo soy el que soy, yo seré el que seré. ¿Cuál es el nombre? Pues el mismo Señor nos lo explica en el siguiente versículo. Dice, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre y con él se me recordará por todos los siglos. Ahora, que en resumen, ¿cuál es el nombre? Jehová. Ok. Ese es el nombre que se va a usar a lo largo de la Biblia y no es la primera vez que aparece, también apareció en Génesis. Cuando el Señor habló a los patriarcas para hacerles los pactos, usa Jehová les dijo, era el pacto, los pactos los hizo con el nombre de Jehová. Entonces, no es que era la primera vez, pero él se presentó y se presentó también en el contexto de yo soy el que soy, y en ese nombre se resume todo lo que es Dios. Puede ser que Dios sea Jehová, sea pastor, en este momento es mi consolador, en este momento es mi proveedor, en este otro momento... Pero en este nombre se resume todo lo que es Él. Yo soy el que soy, yo seré el que seré. Una pregunta, ¿por qué los judíos no mencionan el nombre de Dios? Porque en los 10 mandamientos dice, no profanarás el nombre de Dios. Entonces, y el nombre de Dios es Jehová, ese es el nombre. Entonces, ellos siempre han puesto cercos y para... antes de tocar eso, mejor me lo evito. Entonces, para evitar profanar, yo creo que podemos evitar profanar usando el nombre. Y eso es algo, bueno, otro día hablaremos de eso, pero yo creo que Dios sí quiere que uno lo pronuncie. Sí, exacto, en el nombre de, o sea, claro que sí, pero ellos lo han hecho por respeto, o sea, que lo cual pues tiene su mérito, ¿verdad? Sí. Tiene gran mérito. Pero no tampoco nos hemos robado, ¿verdad? Otro día creo que les quiero hablar de eso, cabal, porque es muy importante. Pues hay toda una historia de por qué se dejó de pronunciar. Y se pronunciaba, solo el sumo sacerdote lo pronunciaba en el día de expiación, cuando estaba en el día de expiación, ese día, delante de todo el pueblo, y bendecía al pueblo, el sacerdote. Es en ese momento, es el único día que se pronunciaba. Fue destruido el templo, ya lo prohibieron pronunciar. Ahora dicen, ¿cómo dicen?
Dicen Jehová, Yahweh, no sé, bla, 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 no sé. Ellos dicen el Eterno para no pronunciar. Adonai también. Hashem, Adonai. Hashem quiere decir el nombre, literalmente. Hashem, si no el Eterno. Ajá, exacto. Y es bonito, el respeto creo que es algo muy lindo, solo que creo que se pasaron de una línea, ¿verdad? Otro día vamos a hablar de eso. Sí, Silvia. Solo quería mencionar que también me imagino que para Moisés era importante conocer el nombre, porque como él creció en la cultura egipcia, en el palacio donde adoraban a Ra, Isis y todos los nombres que mencionaban ellos de los dioses, él quería hacer diferencia con el nombre. Exacto. Y por eso es que va a ser importante cuando usted nos explique eso. Fíjese que es importante el nombre. Sí. Pero también, hablando ya de los pactos, ¿verdad? Él firmó los pactos con su nombre, pero no se dio a conocer. Ajá. Ahora se va a dar a conocer como Jehová. Y eso es lo importante de que diga en futuro. Seré el que seré. Porque cuando nosotros invoquemos el nombre de Jehová, Él se va a dar a conocer. Él siempre se va a dar a conocer en nuestras vidas. Por eso es importante. Sí, y fíjense que Dios es muy genérico. Dios le llaman Dios Baal, Dios no sé qué. O sea, de dioses hay muchos dioses. Entonces, y aún algo que me estorba en sumo grado, es, eso me lo habían explicado los que conocen árabe, que cuando tradujeron la Biblia al árabe, el nombre que se usa para Dios es Alá. Y Alá es el nombre del Dios del Islam, que no tiene nada que ver con Jehová. Pero ellos no usan Jehová. Dije, qué bueno, lo mantuvieron lejos de eso. Porque no es lo mismo. No es lo mismo. Dios no dice, a ustedes les doy unas reglas, a los otros les doy otras reglas. Es otra religión, otra cosa falsa. Entonces, ¿cómo es eso? Y es interesante porque aún los que creen en Dios de Israel dicen Alá. O sea, ¿qué es eso? Eso no es correcto. Pero hay un nombre que diferencia de todos, que solo el Señor usa y el pueblo de Dios. Jehová. Ahora, vale, solo les voy a dar un paréntesis para aclarar, ¿verdad? Yo uso mucho ese nombre, más en los estudios, y lo uso. Es bueno usar este nombre, ¿ok? Porque identifica en quién creemos, en Dios de Israel. Ese es su nombre. Pero una señora me preguntó, pero mire, es que usted, ¿por qué dice Jehová? ¿Acaso es testigo de Jehová? Yo, no. Esto es una secta. O sea, los testigos de Jehová son una secta. Yo no soy testigo de Jehová. Simplemente creo en el Jehová, que es el Dios de Israel, es el nombre. Y es chistoso que lo haya mencionado, porque ahí está en la Biblia. De punta a punta. O sea, no entiendo por qué dice eso, pero eso sí es porque no conocen, pero sí. ¿Iba a decir algo? Sí, hay algunas Biblias en español que son muy antiguas, que también dice Alá. ¿Qué? ¿En qué? Biblias. Biblias en español. Antiguas. Ya sé de qué, le voy a decir de qué. Es la influencia islámica en la península ibérica, en España, antes de que han sido echados fuera los moros. Esa es la influencia. Gracias. Y ha de ser muchas de nuestras palabras vienen almohada. Sí. Almohada, cosa. O sea, no quiere decir que sean malas, pero sí viene la influencia árabe. Sí, pero sí hay Biblias, y por eso, como dijo, es que algunas personas cristianas todavía usan el nombre de lo que Alá diga, porque está escrito en la Biblia. Pero por favor, que quede claro que no es lo mismo, ¿ok? Aquí, por favor. Sí. ¿Verdad? Ahora, perdón, yo quería preguntar, Yahweh es un nombre, ¿le llaman así porque está así en hebreo? ¿Yahweh? Sí. Ok, es que lo que pasa, les voy a explicar, no quiero tomarme demasiado tiempo, solo lo voy a explicar así rápido, y si quieren más explicación se los doy en otra clase o después de la clase. Y es que en hebreo no aparecen las vocales, entonces está
Yud, Hei, Vav, Hei, como YHVH, sería más o menos la transliteración, pero es Yohue, pero o sea, no se sabe qué vocales van con las consonantes, solo aparecen en hebreo las consonantes, entonces no se sabe la pronunciación. Y en la Biblia original, los textos originales hebreos no tenían vocales. Ahora uno los compra porque ya está, los escribas le han añadido eso para que nosotros podamos leerlo fácilmente, ¿verdad? Pero en hebreo solo están las consonantes. Es un idioma muy diferente, muy interesante. En la peshita no aparece. Pero entonces ese nombre, aún en las traducciones no se les ponía vocales, a todos los demás se les ponía vocales, menos al nombre de Dios, pero parece que a algunos escribas se les pasó y sí les pusieron. Y lo que algunos expertos que han estudiado, algún día les voy a contar nombres y todos los detalles, es que descubrieron que se pronunciaba Jehová porque apareció en varias copias. Jehová. Pero algunos dicen, no sé, ahí solo está. Entonces puede ser Yahweh, Yahweh, no sé qué. Otras pronunciaciones se puede hacer, pero podría ser muchas. ¿Verdad? No sé si eso lo responde. Pero sí, en la peshita no aparece el nombre de Jehová. No. No es por eso, es porque es la tradición hebrea de no pronunciar el nombre. Entonces lo sustituyen por Adonai, Hashem, que es el nombre, el Eterno. Yahweh dice. Sí, solo es así. Bueno, porque ellos dijeron, así se va a pronunciar. ¿Por qué? Ellos han de tener su explicación, ¿verdad? Okay. Pero sí, es muy complejo explicarlo, ¿verdad? En una clase, ¿sí? Sí, la cosa es, digamos, esa necesidad que viene Isa, que digo ella de la identidad. Cuando uno ora, ¿verdad? La gente, digamos, la gente cristiana en general, no estoy diciendo aquí, no dicen el nombre de Jesús, solo dicen Señor, solo dicen Dios, como dicen, la importancia de hablar como si fuera que lo tenemos enfrente, y como dice usted, el nombre, a quién estamos hablando cuando oramos, en el nombre de quién estamos intercediendo, y eso es importante. Porque uno oye unas grandes oraciones, pero a mí siempre me crea la necesidad de decir el nombre de Jesús. Porque es más personal. Es más personal. Es como si solo, mi cuñadito, o mi primito, sí. Mi primito, te digo así. Primito, te digo Patrick. Patrick ya me conectó con quién eres tú. O sea, ya es una conexión mucho más personal que si uno solo usa una función o una posición. Sí, ¿verdad? Sí. Es algo personal. Personal. Yo lo que leí fue que uno debería procurar, en vez de decir Jesús, es Yeshua, porque es un robo de identidad, porque Jesús, Yeshua, es Yeshua, o sea, sí es su nombre. Sí. Entonces es como un robo que se permitió de identidad. Yo creo que mi opinión personal es que Dios no se va a ofender. El Señor no se va a ofender porque no le diga a Jesús. Pero si nosotros sabemos que se llama Yeshua, ¿por qué le vamos a decir Yeshua? Es que yo me llamo Marianne. ¿Me dicen Ana María? Sí, exacto. Exacto. Mire, yo creo que Dios no se ofende, pero qué lindo si lo llaman por su nombre, ¿verdad? Eso, yo siempre siento como Swiss, como decirle Yeshua. Pero no podemos como hacer dogmatizar la situación, ¿verdad? Pero sí leí que era como un robo de identidad. Pues por ahí vamos, pero no dogmaticemos, no caemos en ser tan estrictos, porque si no, el Señor mismo no lo es. En base a eso, yo siento que también es parte que uno tiene que ir con Dios, con Jehová, y preguntarle el nombre, también como para cómo quieres que yo te diga. En el sentido no malo, porque se puede tergiversar. En el nombre entre tú y yo, ¿verdad? A veces yo he orado así como, revélame tu nombre, o el nombre que tú quieres que te diga. O sea, un nombre que solo yo y Jehová tenemos, ¿verdad? Y yo sé que es Jehová. David lo tenía, ¿verdad? Hay nombres, ¿verdad? Ya es el resumen de Jehová. Y yo siento que tiene que ver con el momento en que uno conecta con Dios en lo secreto. Y hay esa revelación. Y uno tiene que orar también para que venga de Dios, pero hay un nombre especial entre él y yo, y entre el pueblo de Dios y Jehová, hay un nombre, y es un nombre personal, ¿verdad? Es que eso viene de una relación, y eso es lo que importa.
Pero a la vez sí, Moisés necesitaba para identificarlo, pero también para presentarlo. Él dijo, yo necesito saber con qué nombre voy a ir delante de, porque yo voy a ir a decir, Dios me dijo, ¿y cómo se llama este Dios? Jehová, yo soy el que soy, porque era de presentación. Así hay una necesidad primordial de esto, de identificación, pero claro, o sea, uno lo personal es lo personal, ajá. Fíjate que hace un par de días, el domingo creo que fue, estaba yo meditando precisamente en esto, en el nombre de Dios, en cómo hablarle y todo, y yo sentí en mi corazón que Dios me dijo a mí que nosotros tenemos que hablarle en nuestro idioma. Nosotros hemos dado por sentado que Dios habla hebreo. O sea, ¿por qué? Sí. O sea, pero eso no, él al pueblo le habló en hebreo porque ellos hablaban hebreo. A nosotros nos habla en español. A mí no me habla en hebreo porque no lo entendería. Él cuando me habla a mí me habla en español. Entonces nosotros hemos como querido ponerle un cuadro a él donde él habla este idioma, entonces yo a él le tengo que hablar en el idioma de él, y no es así. O sea, él me habla a mí en mi idioma, y yo tengo que hablarle en el idioma en que yo puedo hablarle. Me tengo que aprender hebreo para comunicar. No es necesario. Lo que pasa es que hay una riqueza especial en ese idioma, pero no quiere decir que Dios nos pueda relacionar conmigo porque no soy hebreo, en absoluto. Exacto. Pero hay una cosa, es como cuando, yo no sé si les ha pasado, pero a mí como me gusta leer libros, yo prefiero, si puedo leerlo en el idioma original, yo lo leo en el idioma original. Cualquier libro, o sea, en inglés, no voy a leer una traducción en español. Ustedes han visto las patéticas traducciones. Ay, no, por favor. Entonces, si yo puedo hacerlo, lo hago, pero gracias a Dios hay traducciones, y no quiere decir que Dios se va a ofender o que prefiere, o sea, él lo que prefiere es que conectemos de corazón a corazón. No es tanto la forma como la esencia. No nos trabemos en la forma, en la esencia. Yo me recuerdo cuando estaba un tiempo que estuve en Estados Unidos haciendo algo allá, y un trabajo, y esta gente, por ser amable conmigo, me dijo, ¿cómo se pronuncia tu nombre? Ana. Ona. Ay, Dios mío, por favor. O sea, y ellas me decían Ana, ¿verdad? Su acento americano, Ana. Pero es que nosotros decimos Ana, ¿no te ofende? No. Pero ¿cómo se? Entonces ellos tan buena gente, querían decirlo, pero no le salía Ana, le salía Ona. Yo, ay no, Ona sí no, disculpen. Ona me suena bien raro. No, sí, Ana, mejor, ¿verdad? Entonces, me ofendí. No, me decían Ana, me gustó el hecho de oír que ellas están esforzando por decirlo en mi acento, qué lindos, qué tiernos. Pero sí, o sea, como, ufa. Está bien, o sea, el punto no era como si me llamaban Ana o Ana, Ona, o sea, no importa, era la buena relación que tenía yo, amistad con ellos, algo así es, pues, el punto es eso, es la conexión, no es la esencia, no la forma, ajá. Perdona, Ana, cuando tú dices Jehová, lo estás pronunciando en hebreo. Sí. Jehová es en español. Es que, bueno, yo lo digo así, es una larga historia, pero yo leí un libro que explica por qué se pronuncia así. Entonces, a veces no me gusta usarlo porque yo sé que crea mucha duda, ¿verdad? Pero ese libro habla de cómo ellos fueron viendo todas las traducciones y las pronunciaciones porque estaba escondida, de verdad, es códigos, estudios, etcétera, y llegando a la conclusión de cómo se pronuncia el nombre de Dios. Uf, ¿verdad? Esto se lo resumí en un segundo. Lo que es una historia es un libro, es un estudio, ¿verdad? De cómo se pronuncia eso. Algún día se los voy a compartir. El que escribió ese libro, para los que les interese, es Nehemia Gordon. Se llama... hay 2 libros. Se los voy a traer la próxima. Es Nehemia Gordon, ¿ok? Escribió 2 libros acerca de cómo se pronuncia y cómo los judíos escondieron este nombre, la pronunciación, y cómo él investigó en los códigos, en todos los libros, las traducciones, y descubrió que
que según los escritos era Jehová. Por eso a veces lo digo así, ¿ok? Si no, lo digo en español, ¿verdad? Yo creo que es importante el nombre. Ajá. Y si nosotros estamos aprendiendo precisamente las raíces de las palabras, es porque... Sí, pero es complicado explicarlo en un segundo, ¿verdad? Ajá. Es complicado. Ajá. Entonces, escuchando yo la explicación que tú nos estás dando, que yo nunca lo he hecho, está bien que debemos decir Jehová, porque uno solo dice, yo por ejemplo siempre solo he dicho Dios, ¿verdad, Señor? Entonces, podemos tener esa intimidad, o no es irrespetuoso, como decirte, que yo le ore de ahora en adelante, yo diga, en cierto, Jehová, amado, ¿puedo decirlo? O sea, yo... ¿Y por qué no? Nunca lo había entendido, o sea, por eso te lo estoy preguntando, o sea, qué interesante es, para mí ha sido de mucha riqueza esta explicación, porque lo leía, pero yo nunca me había atrevido a decirlo así, yo Jehová, ¿verdad? Entonces, es la forma que puedo empezar a hacerlo correctamente. Si quieres, o sea, es que yo creo que es, como es personal, es la relación, o sea, lo que pasa es que no te atreves a decirlo porque no tienes el entendimiento de por qué yo digo Jehová. Entonces, si no tienes el entendimiento, mejor no lo digas, porque sería imitarme a mí, ¿ya? No. Entonces, pero entiendo que es una relación de amor, de verlo a él como... Sí, o di Jehová, pero Jehová ahí está en español, tenemos libertad de usarlo, ¿ok? Jehová, usen Jehová, o Jehová si entienden, ¿verdad? Pero, ok, pero no es que, el punto no es porque entender, es que, ¿cómo te sientes cómoda de decir? ¿Cómo te sientes? O sea, porque ahí comienza la relación y tú cuando tal vez a alguien, don no sé qué, no le usa el apellido y el nombre, ¿hasta cuándo uno usa el nombre? Cuando ya tiene confianza. O sea, es conforme a eso es que tú le vas a llamar. Por eso es que Dios en general, después mi Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y porque ya estoy aprendiendo. Ok, Jehová aquí, Jehová. Digámosle Jehová. Y yo, aprendí que en hebreo, a mí me gusta el hebreo, ok, Jehová, yo le digo Jehová, ok, así es, ¿verdad? Y es de ir conociéndolo. Les voy a decir el nombre del libro para quienes les interese. Nehemiah Gordon es Shattering the Conspiracy of Silence, rompiendo la conspiración del silencio. No dudo que esté traducido al español. Que sería en inglés, que lo tienen que leer. Rompiendo la conspiración. Shattering the Conspiracy of Silence. Rompiendo la conspiración del silencio. Rompiendo la conspiración del silencio. El poder, the Hebrew power of the priestly blessing unleashed. Bueno, ese es muy interesante. Muy interesante. En YouTube también encuentran enseñanzas acerca de eso. ¿Ok? ¿Sí? Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿cómo oramos? Díganle, Padre nuestro que estás en los cielos. Ay, está buen comienzo. No, como tú decías, don Jehová. Mire, sí, ahí vamos. Mire, conforme vamos estudiando, vamos conociendo de Dios, vamos diciendo. Antes yo no sé, tal vez, ¿quién es Él? Jehová, ok, ya vamos. Ahorita, y esto es muy lindo, este capítulo es muy importante porque el Señor se está presentando por su nombre. Eso es lindo. Eso es hermosísimo y hay mucha riqueza en eso, por eso les dije, este capítulo es profundo, hay mucho, y eso que estamos solo yendo por la superficie, pero quiero que sigamos, ok, vamos, después de presentarse, ya, ok, va, y ¿sabes qué? Yo te escojo a ti para esta misión, y le dio los pasos de la misión, se los voy a enumerar y después ya vamos a ir viéndolos poco a poco. Uno por uno, ok. Lo primero que tú vas a hacer, o sea, primero ya se definió la misión. ¿Cuál es la misión de Moisés? A ver. Ir a Moisés Moisés vaya a Egipto para sacar a los israelitas de Egipto, ok. Ya definía la misión, la estrategia que vamos a hacer, ok. Primero vas a ir a Egipto y vas a reunirte con los ancianos de Israel. Después vas a tener una reunión con el rey de Egipto. Y después, prepárate porque va a venir oposición. Pero no te preocupes porque Dios va a hacer señales. Y después ya, salida de Egipto. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 pasos. Esa es la estrategia.
Y es para que él sepa cuál es el orden y qué es lo que va a pasar. Eso, qué lindo el Señor, que el Señor nos va mostrando esto. Y sobre todo lo de la posición, vamos a ver que será muy importante saberlo. Entonces vayamos uno por uno. La reunión con los ancianos le dice: Jehová, el Dios de vuestros padres, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo. Esto es el Señor le está diciendo qué es lo que les va a decir a los ancianos. ¿Y con qué nombre lo va a presentar? Ahí sí, ya. Jehová, el Dios de vuestros padres, dice, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, me apareció diciendo, y es el mensaje. Vio la aflicción y los voy a sacar. ¿A dónde? Les voy a quitar las penas y no solo eso, sino que los voy a llevar a la tierra prometida. Ok, entonces después, ¿cuál es el segundo punto? Reunión con el faraón, cita con el faraón. Ok, entonces dice, oirán, después de ir con los ancianos, va a ir con el rey de Egipto y le dirás: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora, camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Eso es interesante, aquí no le dice que a dónde los va a llevar. ¿Por qué? Algunos dicen, le está mintiendo. No, él no entiende quién es Abraham. ¿Mencionó a Abraham acá? No, porque no sabe. O sea, el pacto no es con el faraón, el pacto ni siquiera lo conoce. Solo que van a decir, el Dios nuestro nos está diciendo que vayamos. ¿A dónde? ¿Cuánto tiempo? No, usted no necesita saber nada, usted solo nos tiene que dejar ir, ¿verdad? Básicamente, o sea, cada quien, el mensaje es lo que necesita saber, lo que puede manejar. No conoce ni quién es el Dios, ni cuál es su nombre, ni a dónde los va a llevar, ni el pacto, ni la promesa que les ha hecho a mis padres, nada, no sabe nada. No, ustedes solo nos tienen que dejar ir. Suéltenos. Chao. Vamos a adorarlo. Esa es toda la información que le va a dar al faraón. Muy interesante, ¿verdad? Ok, por supuesto, ¿va a hacer caso al faraón? No, ¿verdad? Aunque hablemos claro, pudo haber sido que Dios hubiera tocado el corazón del faraón, o hubiera caído ese faraón y sube otro para que se vayan fácil. ¿Existe esa posibilidad? Claro. Si lo hubiera querido Dios. Si lo hubiera querido Dios, exacto. Pero el Señor advierte, va a haber oposición, ajá. Pero es con un propósito, porque va a tratar al pueblo. Y aquí dice: mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Mano fuerte. Y el Señor va a manifestar su mano a través de eso. Y como vamos a ver cuando venga la mano fuerte, venga esta etapa, o sea, en el cumplimiento de la estrategia de Dios, cuando lleguemos a este punto, vamos a ver cuál van a ser, va vinculada con la siguiente. Van a haber señales, van a haber milagros, van a haber portentos, y vamos a ver qué propósito tienen estos. Y el propósito no solo hacia los egipcios, sino hacia los israelitas también. Ellos van a aprender cosas, tanto los egipcios como los israelitas, ambos necesitan aprender. Ok, entonces va vinculado con este versículo que dice: yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y os dejará ir. O sea, al final, ¿la voluntad de quién se va a hacer? La voluntad de Dios. Pero hay un proceso. Miren, no les ha pasado, seguro que todos van a sentir con su cabeza. Y van a decir, ¿no les han pasado problemas que después dicen: ah, sí, pasé por esto, Dios lo permitió porque aprendí algo? ¿Verdad? Todos estamos de acuerdo. ¿Pero por qué? Porque tristemente no siempre aprendemos, porque Dios se apareció, nos dio un mensaje, o leemos un versículo, no aprendemos. O sea, necesitamos pasar por una circunstancia para entender. Son lecciones de la vida. Y no siempre, les voy a decir, por la dureza del corazón. Es el aprendizaje. Es el aprendizaje, es parte de la vida. Algunos sí les cuesta más que otros, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Ahí sí que, pero bueno. Entonces, yo pensaba que también no solo fue lo que pasaron ahí, que llegaron las plagas y todo, sino que también los 40 años tenían que limpiar para que entrara al pueblo, para que entrara bien
Eso lo vamos a ver y vamos a ver que el proceso pudo haber durado 1 año, año y medio. No necesitó ser 40 años, eso sí. Porque al segundo año llegaron a las puertas de la tierra prometida y pudieron haber entrado, ¿pero qué? No tuvieron fe, entonces vayan a pasear. Sigue las lecciones. Ok. Pero eso es interesante. 2 años hubieran podido llegar, o sea, literalmente llegaron a las puertas, pero no estaban listos. Entonces pues. Eso lo vamos a ver. Bueno, más bien dicho, eso se hace más claro en el libro de Números. En el libro de Números es que se hace claro. Pero lo que sí vamos a ver en el libro de Éxodo es ese proceso que pasó en el desierto son 3 meses, 1 año, que sí es un proceso de aprendizaje intenso. Y cada paso, cada situación tiene una lección. Es hermosísimo, de verdad. Se lo van a disfrutar, pero me quiero adelantar. Ok, entonces, punto número 5, ya para cerrar, ¿verdad? De la estrategia. Ancianos, faraón, oposición, señales, salida. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios. Ay, pero ¿por qué no se lo diste antes? ¿Por qué no a este momento? Porque gracia en los ojos de los egipcios para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Y eso es algo interesante. Dice que aquí solo se los voy a leer todo. Dice, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huésped alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Hay algo interesante, o sea, ellos estaban trabajando. Esclavo no trabaja por una paga, trabaja porque debe, ¿verdad? Entonces no se queda con nada, pero el Señor, yo no me extrañaría que hasta como al centavo. O sea, ustedes trabajaron aquí, esta es la paga por su trabajo, pueden irse. Ustedes lo que trabajaron se lo llevan, ¿verdad? Y despojaron a Egipto por esto. Entonces, ese es el plan, y entonces la próxima, vamos a seguir en el próximo capítulo, vamos a seguir con las preguntas de Moisés, porque faltan las otras 2 preguntas que él hace, pero mira, quiero, y vamos a ver las señales. El Señor le va a dar señales que son buenas para él y para llevar a Egipto. ¿Ok? Entonces aquí cerramos el capítulo 3.